¿En qué consiste la consultoría digital? Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué significa consultoría. Y consultoría no tiene más que ser un experto de una materia concreta que puede asesorar a una empresa o a un cliente final. Y la parte digital, pues obviamente, sobre todo en el caso de Titos Consulting, tiene que ver con la parte de desarrollo de software. Es decir, que un consultor digital es una persona que nos va a acompañar y nos va a asesorar en el proceso de hacer la implantación de un software para empresa, en este caso. Es decir, en el caso de la consultoría digital orientada al software empresarial. Bien, pues con esta premisa encima de la mesa hay que valorar en qué se diferencia un buen consultor de un mal consultor, porque a día de hoy, sobre todo por el efecto de las redes, ha habido como una especie de boom con este término, entonces prácticamente cualquier persona se autodenomina consultor de algo. Sin embargo, no hay que perder la esencia. Un consultor es un experto de una materia concreta. Bueno, una de las bases de la consultoría digital es que es una profesión que consta de otras profesiones, es decir, que está compuesta de muchos otros trabajos y eso hace que tenga una dificultad añadida. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de que un consultor digital lo primero que tiene es un componente de comercial. El consultor va a ser la primera persona que se ponga en contacto con la empresa de destino para poder valorar qué es lo que quieren hacer con su software, incluso antes de que haya llegado a ocurrir. Para ello, el ejemplo que suele entender la gente mejor es la arquitectura y la construcción de una vivienda. Es decir, antes de estar con la gente haciendo obra en el lugar de destino, lo primero que hace uno es sentarse con un arquitecto, explicarle qué es lo que tiene en mente, cuáles son las ideas, cuáles son los objetivos, dónde queremos llegar e incluso recibir asesoramiento por parte de ese arquitecto, porque puede ser que tengamos una idea en la cabeza que no se pueda ejecutar o que haya otra vía en la que se pueda hacer mejor o con más eficiencia. Por tanto, el consultor sería el equivalente a un arquitecto en una construcción. Vamos a imaginar que somos una empresa que quiere hacer una implantación y pues nos hemos sentado a hablar con el consultor o arquitecto del futuro software que vamos a tener y bueno, hay una primera fase inicial que, hablando en plata, tiene casi más que ver con el feeling que hayamos tenido con esa persona. Esto parece poco importante, pero verdaderamente lo es. Hay que tener presente que al final la persona con la que nos pongamos en contacto al principio muy probablemente va a estar también en contacto al final. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque la persona que ha recogido esos datos iniciales de nuestra empresa o que ha sido capaz de entender cuál es nuestro proyecto, también va a ser generalmente la persona que ponga la fase de control de calidad al final y en la entrega de proyectos. Es decir, si nosotros tenemos una empresa y decimos me hace falta A, B, C para implantar aquí, al final el consultor es el que dice, ok, ya he entendido lo que hay que hacer. Eso pasa a un equipo de producción y cuando el equipo de producción lo devuelve, puede ser que no haya entendido con tanta nitidez o con tanta claridad eso que estaban fabricando como lo entendió inicialmente el consultor, que ha estado desde el primer momento y durante el resto del proyecto tratando con el cliente. Entonces, ese feeling inicial o ese entendimiento, esa capacidad comunicativa, ese poder saber que podemos tratar con esa persona de forma constante, va a ser una parte menos técnica, pero también bastante relevante en el proyecto y a la hora de valorar a esa persona o a la empresa que está alrededor de esa persona. Ok, vamos a poner que ya estamos sentados enfrente de este arquitecto de software y le vamos a tener que explicar cómo funciona nuestra empresa en el día a día. Al fin y al cabo, lo que intentamos entender es todo lo que pueda afectar al flujo de trabajo diario e incluso en el largo plazo de la empresa. En este caso, por lo menos personalmente, a mí me gusta trabajar mucho con lo que sería un flujo completo desde inicio hasta final. ¿Qué quiero decir con esto? Inicio es que un cliente contacta con nuestra empresa. Hay que valorar todas las vías de acceso, es decir, correo electrónico, que pueda ser un cliente presencial, alguien que llama por teléfono o, por ejemplo, nuestra empresa puede tener comerciales. Eso luego después puede ser que se canalice en un CRM, se le va a enviar un presupuesto, probablemente salga un pedido desde ahí, se le entregue mercancía en un golpe o en diferentes envíos, de ahí se pueden hacer una o varias facturas y finalmente vamos a tener uno o varios pagos. Todo esto con sus diferentes ramificaciones, porque también puede ser que tengamos venta online, que pueda haber devoluciones de productos, podemos tener una empresa de servicios que no tiene entrega de productos. O sea, lo que vengo a referirme es que vamos a intentar entenderlo independientemente del ámbito de la empresa como algo que empieza en un sitio y que termina en otro, y para lo que vamos a estudiar cada una de las ramificaciones en los procesos de esa empresa. Como podemos ver, hasta ahora mayormente la labor consiste en escuchar, pero verdaderamente no es solo eso.
Si nos fijamos, todo esto va a tener que encajar dentro de una herramienta digital que generalmente ya está precocinada, por decirlo de alguna forma. Es decir, un ERP de empresa, un ERP es un programa integral que sirve para gestionar toda la empresa, suelen estar orientados a hacer mucho de casi todo, pero nada concreto. Es decir, que al final siempre hace falta editarlo para que se acerque un poco más a lo que tiene que ser la empresa. Entonces, por mucho que nosotros recojamos procesos de una empresa, eso va a tener luego después que encajar dentro de ese ERP. La regla suele ser que cuanto más adaptamos la empresa al ERP, más barata va a ser la implantación, y cuanto más adaptamos el ERP, es decir, cuanto más trabajo vamos a realizar sobre esa herramienta digital, más caro va a ser, puesto que nos estamos adaptando a los flujos de trabajo de la empresa. Aquí es importante también tener en cuenta el ir con un termómetro económico de cuánto el cliente se puede gastar más o menos, sobre todo porque al final el compromiso va a ser buscar un producto mínimo viable que se adapte a lo que esa empresa está buscando y que le sea eficiente en costes. Vamos a detenernos momentáneamente en estos dos conceptos. La eficiencia en costes viene a significar que cuánto de mejoría obtengo yo en mi empresa por lo que me he gastado en la implantación de ese ERP. Es decir, cuanto más flujos de trabajo consigamos automatizar y menos carga administrativa tengamos en nuestra empresa, significa que la eficiencia es mayor. Por tanto, esto hace que pongamos mucho el foco inicialmente cuando vamos a hacer esta primera implantación o esta primera toma de contacto en qué es lo primordial para poder echar a andar nuestra empresa con el nuevo programa y cuáles son las cosas que crean más recurrencias que al final no sirven para nada. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del típico trabajo de oficina que consiste en apuntar algo en una libreta todos los días. Si eso se puede hacer digitalizado y automatizado, mucho mejor. Y esta parte de la eficiencia es la que nos lleva al segundo concepto, que es el producto mínimo viable. Esto significa que cuando vamos a hacer una implantación no queremos hacer un gran desarrollo que dure un montón de tiempo y que al final te lo entreguen de una vez y que intentemos que se adapte a todo por obra de magia. Esto no funciona exactamente así y eso nos lleva a hablar de la metodología ágil. Hace unas décadas lo que hacían las grandes empresas de software era escuchar a un cliente, hacer un gran software, entregárselo y esperar que eso funcionara. Y la realidad era que no funcionaba. ¿Qué pasó? Pues que con el paso del tiempo intentaron hacerlo en pequeñas fases. Es decir, intentamos hacer un núcleo pequeñito. Ese núcleo pequeñito es el producto mínimo viable, es decir, la unidad mínima de software con el que esa empresa ya pueda estar funcionando en el nuevo sistema de empresa. Es decir, si por ejemplo estamos trabajando con el típico programa de facturación o con un Excel, y en nuestro caso, porque en Titos Consulting trabajamos con Odoo, pero podría ser cualquier otro ERP, pero ciñándonos al caso, si queremos pasar de Excel a Odoo, ¿cuál es la mínima parte de Odoo o qué es lo mínimo que tengo que desarrollar dentro del sistema para poder trabajar con él? Una vez que hacemos esa primera fase y se le entrega al cliente y están funcionando con el sistema y se acostumbran a utilizarlo, entonces seguimos implementando siguientes fases. ¿Por qué se hace esto así? Y esto ya es lo que sería propiamente la metodología ágil. Bueno, pues esto es porque una vez que la empresa se acostumbra a utilizar un nuevo programa, surgen una serie de derivaciones, como puede ser incluso la propia cultura de empresa. Estos conceptos que suenan tan abstractos y que parece que no ayudan, influyen económicamente un montón. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque podemos tener una serie de empleados que generalmente son un poco avispados o que les gusta la tecnología, se acostumbran al nuevo sistema y empiezan a ver atajos o empiezan a crearse, digamos, reportes o informes de cómo lo tienen que utilizar. Y de repente, necesidades que se podrían haber valorado erróneamente en un principio, vemos con el paso del tiempo que no son necesarias. De la misma forma, también se pueden descubrir otra serie de mejoras que se quieren hacer una vez que se conoce el software. Es decir, que al final es mucho más importante ir adaptándose al cliente con su propio proceso de adopción del software en el paso del tiempo que entregar algo monolítico y enorme desde el día 1. Vamos a no perder el foco, volvamos al principio. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido buscar una empresa que implante ERPs, hemos cribado algunas, hemos escogido la que nos gusta, hemos hablado con el consultor, ha pasado por nuestra empresa, nos ha estado preguntando cosas, al mismo tiempo ha emitido feedback para tener ahorro de costes, ser eficientes y elegir qué entra en esa primera fase de desarrollo y qué se va a esperar a después. Bien, ahora ya con esta información en la mano es con lo que se puede hacer una estimación de costes, es decir, aquí ya entramos en el terreno de valorar el proyecto. Es súper importante tener en cuenta que hasta aquí no se ha podido emitir una propuesta o una horquilla económica de lo que le hace falta a la empresa.
Esto lo cuento casi desde la experiencia personal / profesional, porque hay mucha gente que llama, da una pequeña noción de 2-3 minutos al teléfono y dicen ¿cuánto me va a costar? Y esto es literalmente como el que va al médico y le dice doctor, estoy enfermo, ¿cuánto voy a tardar en recuperarme? Bueno, pues cuénteme un poco qué es lo que tiene, déjeme que le haga alguna prueba y aún así vamos a ver cómo andamos en plazos. Y es que también es incluso como el que va al arquitecto y dice que cuánto me cuesta una casa. Bueno, pues vamos a ver cómo de grande, qué le va a poner, etcétera. Es decir, la idea que al final lo quiero transmitir con todo esto es que sin entender la profundidad del proyecto de un cliente es imposible dar una estimación económica. Además, porque el demonio está en los detalles. Es decir, cuando se intenta valorar grosso modo cómo va a ser un proyecto, lo que tienden a hacer la mayor parte de las consultoras, o sea, esto es un consejo para ti como cliente, en caso de que te pongas en contacto con nosotros o con cualquier otra empresa, es que seas lo más preciso posible y des la mayor parte de tiempo, detalles, paciencia a la hora de recoger información, porque si no, lo que hacen los implantadores es irse a la parte alta de la horquilla para que luego no haya sorpresas. Esto es así porque, como decía, el demonio está en los detalles, y un pequeño detalle que nosotros estimamos que seguramente vaya a estar ahí, es decir, dar por hecho que las cosas van a funcionar de determinada manera, hace que luego después tenga una cantidad de horas de desarrollo ingentes. Y esto, como decía, lo que va a provocar es que las empresas de desarrollo de software se pongan el parche antes de tener la herida. Hasta ahora hemos visto en lo que consiste la labor de un consultor desde esa primera toma de contacto, estudio de nuestro proyecto, y ahora lo que quedaría sería traducir todos esos procesos a una serie de tareas que van a pasar al equipo de desarrollo para convertirlo en software. Pero ahora queda la pregunta del millón. ¿En qué se diferencia un buen consultor de un mal consultor? Lo primero de todo es mostrar guía al cliente de todo el proceso de consultoría. Es decir, esto no se trata de una charla de café, que también se puede tomar en un café tranquilamente y tener un poco de conexión, y en ese propio proceso de charla descubrir precisamente procesos de parte de la empresa. Pero todo este proceso ha de ser guiado, entre comillas, de la mano del consultor. Es decir, él ha de ser la persona que diga cómo lo quiere hacer o qué partes de la empresa quiere ver, y en esencia poder recabar toda la información que sea necesaria para que luego se traduzca en software. El cliente, al fin y al cabo, va a tener su propia parte de formación profesional hacia su empresa, y el consultor es la persona que sabe cómo todos esos procesos van a encajar dentro de una herramienta que ya debe de conocer. Por lo tanto, es importante saber qué puntos se han de recoger para luego después tener un plan. Lo segundo, por tanto, es tener conocimiento técnico acerca de la herramienta de destino. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con Odoo, y, como hemos comentado anteriormente, cuanto más desarrollo hay que hacer de Odoo, es decir, cuanto más lo tenemos que adaptar a una empresa, más dinero hay que gastar en él. Por tanto, si conocemos mucho esa herramienta de destino, lo que va a ocurrir es que siempre tengamos alguna forma de exprimir el sistema al máximo antes de entrar a hacer desarrollo. Y eso es bueno por una serie de ventajas que no voy a mencionar en este vídeo, porque ya tenemos otro que hablamos de los desarrollos de Odoo, que si quieres echarle un vistazo, pues dejamos un enlace en la descripción de este vídeo. Lo tercero y último, como todo en la vida, tiene que ver con experiencia. Al final, el hecho de haber estado en batallitas tecnológicas con unos clientes y con otros hace que uno gane perspectiva, abstracción y entendimiento de lo que son diferentes industrias y uso incluso de los propios módulos que componen ese ERP. Por ejemplo, al trabajar con industria cárnica, uno puede ver que el manejo de fechas y lotes es algo súper importante, porque al fin y al cabo tenemos una serie de productos perecederos que tienen que tener un tratamiento que va literalmente por días. Sin embargo, si trabajamos con la industria de la construcción, nos vamos a dar cuenta de que lo que tienen son un pedido para algo que va a durar mucho tiempo, porque ese pedido es propiamente una obra, y que sobre ese pedido lo que hace falta es estar mandando mercancía de forma periódica hasta que se complete el propio proceso, y todo eso con su gestión de mano de obra, de cuellos de botella en el proyecto, etcétera. Es decir, que al final, como dice el refrán, la experiencia es un grado. Con toda esta información en la mano ya sabemos en lo que consiste mayormente cuál es la labor de un consultor digital, pero todavía puede tener pequeños añadidos en función de la empresa donde trabaje, ya sea por tamaño o por su forma de organización. El consultor al final es la persona que está en medio entre la parte empresarial y digital, es decir, quien habla con el cliente y quien entrega ese listado de requisitos al equipo técnico. Si es una empresa muy pequeña, la mayor parte de los consultores se van a dedicar a ser de alguna forma u otra un poco de project manager, es decir, exigir cuáles son los requisitos que está demandando más el cliente, qué corre más prisa, etcétera. Es decir, el grado de organización va a depender, como decía,
de la empresa donde trabaje. No siempre tiene que ver con que la empresa sea pequeña el hecho de que el consultor haga un poco de todo. Si nos fijamos en el ejemplo de Amazon, Amazon siempre ha dicho que a ellos les gusta hacer todo en lo que se llaman pizza teams, es decir, equipos de pizza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final un proyecto concreto, desde inicio a fin, lo tiene que hacer un equipo de máximo 8 o 10 personas, es decir, la gente que coma de un par de pizzas. Esto lo dicen literalmente así. Y esto hace que ya incluso nos podamos meter a trabajar en empresas grandes donde los consultores estén no solamente en el inicio y recogida de datos del proyecto, sino en todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo y entrega. También, para no perder el norte con todo esto, hay que seguir recordando que esto se trata de una forma de trabajo que tiene bastantes iteraciones, es decir, no llevamos esa lista de requisitos al horno, sale y ya está hecho, sino que generalmente lo que se hacen son pequeñas entregas, es decir, pasamos algo a producción, se le entrega al cliente, el cliente lo prueba, le encuentra algún fallo, vuelve a reproducirse, hacemos alguna funcionalidad nueva, etcétera. Es decir, es un proceso, digamos, que va más bien pasito a pasito. Es decir, en el ejemplo de una casa sería como ir valorando habitación a habitación si todo se ha ido quedando en su sitio y si la obra está en condiciones. Ese conocimiento técnico que se ha mencionado anteriormente para exprimir Odoo al máximo y provocar esa eficiencia en costes, no solamente va en la dirección de cliente, sino que también va a la parte técnica. Hablando en plata, cuanto más definido, cuanto más picadito se le dé a un técnico lo que tiene que desarrollar, más fácil lo va a entender y menos tiempo vamos a perder en comunicación y en yo pensaba que o yo entendía, etcétera. O sea, cosas que ocurren al final dentro de todas las empresas, pero de las que se habla poco. Entonces, cuanta más profundidad técnica tenga un consultor, más va a saber definir muy concretamente y en cuestiones técnicas qué es lo que se ha de desarrollar. Por último, y no menos importante, como se ha mencionado anteriormente en este vídeo, quedaría ese control de calidad. Si el consultor es una persona que va a estar en constante comunicación con la empresa para la que se está desarrollando este software, también ha de ser el filtro entre el equipo técnico y el cliente. Es decir, cuando algo salga del horno de esa producción, será el consultor el que valore si eso era lo que el cliente quería antes de serle entregado. Por tanto, una vez más, ha de estar siempre en pleno conocimiento de cuál es la demanda de cliente y qué es lo que se ha producido a nivel técnico para poder casar esas dos partes. Aquí hemos llegado a una parte importantísima y por lo que mucha gente habrá entrado a este vídeo. Habrá gente que haya llegado desde la página web de Titos Consulting y estarán viendo más la parte técnica de qué es lo que hace un consultor, y otra gente que habrá buscado cosas de salarios y cuánto gana un consultor digital. Me lo vais a perdonar, pero evidentemente nosotros también vivimos del SEO posicionamiento y queremos hacerlo lo mejor posible. Así que vamos a hablar, claro, ¿cuánto gana un consultor digital? Como todo en la vida, y al igual que cuando un cliente nos pregunta cuánto me cuesta la implantación, al final la primera respuesta es depende, aunque vamos a dar cifras. Va a depender de cuánto se conoce de la tecnología, cuánto de valorada está esa tecnología y al final también un poco del tamaño de la empresa que nos vaya a contratar. Típicamente, hablamos en España, que es el mercado que conozco principalmente, vamos a tener que un consultor que se sepa desenvolver más o menos bien puede variar entre los 40 y pico mil y 80.000 euros anuales, siempre con sus excepciones, es decir, en empresas más pequeñitas y para trabajos, digamos, con no tanta profundidad, pues evidentemente se pueden salir incluso de esta horquilla, y también una vez más en puestos muy senior o de tecnologías muy concretas o muy nicho de mercado se puede pasar fácilmente de esos 80.000 euros. Vamos a decir que esta horquilla es la genérica para la mayor parte de los consultores, también depende un poco del tamaño de la ciudad, como bien es sabido, aquí en España, Madrid y Barcelona andan como 20-30% más cara que otras provincias que están menos pobladas o ciudades que no son tan bollantes. Pero en esencia, una vez más, y por volver a remarcarlo, estamos hablando de una horquilla que va de los 40.000 a los 80.000 euros anuales. Si estás pensando en convertirte en consultor digital, estoy absolutamente convencido de que no te va a faltar el trabajo. Al final es una profesión que se compone, como bien se ha visto, de muchas otras profesiones. Estamos hablando de ser un poco comercial, un poco project manager, un poco técnico, un poco de control de calidad. Entonces es un bien preciado. No es fácil encontrar un consultor digital y eso es en realidad lo que me lleva a mí a ser consultor digital dentro de mi propia empresa. Es el puesto de trabajo que más trabajo me costaría reemplazar y por tanto por el que más estaría dispuesto a pagar. Como cierre este vídeo, decir que evidentemente se ha llevado a cabo porque nos consideramos lo suficientemente expertos como para poder hacerlo.
Al final, la semilla que hizo que se fundara Titos Consulting fue una labor de consultoría que estuve llevando en JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos en ese momento, y que consistió en diseñar un software que afectaba a todo el banco y que son más de 270.000 empleados. Así que con todo ese conocimiento, esto lo que se ha intentado hacer es poco a poco ir produciendo contenidos que se pudieran adaptar a la pequeña y a la mediana empresa que van en formato de vídeo, que es esto que estás viendo y que espero que te resulte de utilidad.